Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados amigos oyentes. Pues aquí tenéis un día más, una semana más. Vamos a Emanuel para hablaros del siguiente capítulo de la biografía no oficial de José Smith, eh, que escribió Fan Brody en su libro Nadie conoce mi historia. Y si esta mujer, ya lo he dicho varias veces, era miembro de la iglesia y fue excomulgada porque a los líderes no les gustó la biografía que ellos la mandaron a realizar de José Smith. En fin, bueno, hoy vamos a hablar del tema 20 del capítulo 24, las esposas de José Smith. Probablemente nadie sabrá exactamente con cuántas mujeres se casó José Smith. Brigham le dijo con toda franqueza a William Hepburn Dixon en 1866: yo mismo le seguiré docena de mujeres a José. Un historiador mormón elaboró una lista de 27 esposas, pero está claro por todos los registros disponibles publicados y manuscritos que el número puede haber alcanzado, incluso superado, las 50. Y para ello, pues ver William Hepburn Dixon, Nueva América, Filadelfia, 1867, página 225. Andrew Jensen es historiador asistente de la Iglesia Mormona de Utah, enumeró 27 esposas en Historical Record, es decir, eh, bueno, volumen 6, mayo de 1887, pero solo dio los más mínimos detalles, generalmente enumerándolos por su nombre de soltera y rara vez proporcionando documentación. Está claro que ni siquiera sondeó todas las fuentes mormonas, ya que omitió varias esposas mencionadas más tarde por Orson F. Whitney en su Life of la vida de Herbert C. Kimball y muchas otras esposas listadas en el Nauvoo Templo Record. En la lista junta los signos de interrogación indican donde los datos son dolorosos para una documentación completa de cada esposa, etcétera, etcétera. Bien. Bien, esto se refiere a que voy a compartir pantalla para que veáis a qué se refiere cuando ha dicho lo de los signos de interrogación. ¿eh? Para que lo veáis. Bien, se refiere aquí, a la lista esta de aquí de esta página a la derecha. ¿Veis los signos de interrogación? Aquí. ¿eh? Y aquí continúan los signos de interrogación. Algunas veces Sarian Fuller, le voy a dar poquito a poco para que lo veáis. Igual que aquí, os digo aquí a la derecha, ¿eh? Voy a bajar poquito a poco. ¿eh? Vamos a ver si sigue al otro lado, sí. Y la última, Sofía Wellman. Dudosamente, y Nancy María Winchester, dudosamente también, en el 44. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla y continuamos. Bien, en enero de 1846, 18 meses después de su muerte, 30 mujeres fueron selladas al profeta por la eternidad en el templo de Nabú y varios otros hombres por el tiempo. Como está claro que en otro registro, es decir, eso es registro, es decir, récord de registro, que más de 2/3 de estas mujeres ya habían estado casadas con José durante su vida, se puede suponer que para las 30 mujeres el sellamiento fue simplemente una nueva forma de solemnizar una ceremonia anterior. Se consideraba que un matrimonio por la eternidad no era verdaderamente vinculante a menos que se santificara dentro del templo, el cual no se había completado en vida de José. En años posteriores, en Utah, decenas de mujeres fueron selladas al profeta póstumamente, pero como es imposible determinar cuántas de ellas habían estado casadas con él durante su vida, no están incluidas aquí, en la lista que hemos visto. La siguiente lista, por lo tanto, está posiblemente completa. Sin embargo, contiene los nombres de varias mujeres cuya relación con el profeta es, sin duda, poco más que presumible. Las primeras 36 esposas listadas aquí están dispuestas en el orden cronológico aproximado de su matrimonio con José Smith.
En el resto, donde no se puede adivinar la fecha del matrimonio, están ordenadas alfabéticamente, dado que para la mayoría de estos últimos se dispone de la fecha de nacimiento y dado que José se casó con la mayoría de sus esposas durante 1843 y 44, es posible sugerir la edad aproximada de cada mujer cuando se casó. Se verá que al menos 12 eran mujeres casadas, con marido en vida, aunque la evidencia de la señora Levi Hancock es solo una tradición de boca en boca en la familia Hancock. Las edades de las esposas de José variaban desde los 15 años de Helen Mar Kimball, hija de Herbert C. Kimball, hasta los 59 de Rhoda Richards, hermana soltera del secretario de José, William Richard. El profeta se casó con 5 pares de hermanas, del Cena y Almela Johnson, Lisa y Emily Patrice, Sad y Maria Lawrence, Marianne y Oliver Green Frost, y Priscindia y Cina Huntington. Patty y Sylvia Session eran madre e hija. La mayoría de las esposas del profeta pertenecen a 3 categorías generales. En primer lugar, el grupo de mujeres casadas con las que se siguió José entre 1838 y la expulsión de Bennett en junio de 1842. Y en segundo lugar, las mujeres principales de la sociedad Socorro Nabú, que se casaron con el profeta durante el furor que siguió a la partida de Bennett. El tercer grupo consiste en la docena o más de mujeres solteras con las que se casó en la primavera y verano de 1843. La mayoría de ellas eran bastante jóvenes. Helen Mar Kimball tenía 15 años. Nancy Maria Winchester, que podía ser idéntica a Nancy Maria Smith, tenía 15 o 16 años. Lucy Walker, Sarah Lauren y Flora Ann Woodward tenían 17 años. María Lawrence y Melissa Lott tenían 19 años. 6 de las niñas que José tomó como esposas vivieron en varias ocasiones como huéspedes de su propia casa. Estas eran las hermanas Patrice, las hermanas Lauren, Elisa R. Snow y Lucy Walker. Una de ellas, la joven de 17 años Lucy Walker, que se había mudado a la casa del profeta después de la muerte de su madre, describió el noviazgo relámpago de José. De este modo reveló que no solo la ingenuidad de ella, sino también la sofisticación de José. A finales de abril de 1843, Emma Smith fue a San Luis para hacer compras para el mesón, acompañada por el hermano de Lucy, Lorin Walker, que era uno de los ayudantes de negocio de José. Durante su ausencia, José le pedía a Lucy que se convirtiera en su esposa. No tengo palabras halagadoras que ofrecer, le dijo después de los preliminares rituales. Es una orden de Dios para ti. Te daré hasta mañana para que decidas este asunto. Si rechazas este mensaje, la puerta se cerrará para siempre contra ti. Esto, dijo, despertó cada gota de escocesa en mis venas. Por unos momentos me paré sin miedo ante él y lo miré a los ojos. Sentí en ese momento que estaba llamado a ponerme en el altar como un sacrificio vivo, quizás para soportar al mundo en desgracia e incurrir en el desagrado y el desprecio de mis compañeros de juventud. Aunque eres un profeta de Dios, le dijo, no podrías inducirme a dar un paso tan importante a menos que supiera que Dios aprueba mi curso. Prefiero morir. Caminó a través de la habitación, volvió y se paró frente a ella con lo que ella describió como la más bella expresión de rostro y dijo, Dios Todopoderoso te bendiga, tendrás una manifestación de la voluntad de Dios sobre ti, un testimonio que nunca podrás negar. Te diré lo que será una alegría y una paz que nunca conociste. Oh, cuán seriamente recé para que estas palabras se cumplieran, dijo Lucy. Era casi el amanecer después de otra noche de insomnio cuando mi habitación se iluminó por una influencia celestial. Para mí fue, en comparación, como el brillante sol que estalla a través de la nube más oscura. Mi alma se llenó de una calma, una dulce paz que nunca conocí. La felicidad suprema se apoderó de mí y recibí un poderoso e irresistible testimonio de la verdad del matrimonio plural. Increíble. Es más, Luz y Loren Walker volvieron de San Luis el 2 de mayo. Luz y José se casaron el 1 de mayo. Muchos mormones han creído que los matrimonios de José eran completamente espirituales, quedando su consumación para el estado eterno. Y con algunas de sus esposas no hay duda de que así fue. Vienna Jess, Rhoda Richard, la señora Sarah Cleveland y la señora Fanny John Murray, hermana de Brigham Young,
tenían más de 50 años. Algunas de las líderes de la sociedad de socorro, con quienes parece haberse casado principalmente por razones de seguridad, probablemente se casaron solo por la eternidad. Elvira Cowles, tesorera de la Sociedad de Socorro, que fue sellada a José probablemente a principios de 1842, se casó públicamente con Jonathan H. Holmes en diciembre siguiente y el profeta realizó la ceremonia. Pero con la mayoría de sus esposas el matrimonio plural significó para José exactamente lo que significó más tarde para todos los polígamos de Utah el matrimonio por el tiempo, es decir, la vida y la eternidad, con todos los privilegios conyugales. Esto está claramente indicado por muchas de las declaraciones juradas de las esposas y especialmente por un manuscrito inédito del amigo de José, Benjamin F. Johnson. Johnson describió el cortejo del profeta a su hermana Almera con cierto detalle, concluyendo con estas palabras. Ella estuvo al lado del profeta y fue sellada a él como esposa por el hermano William Clayton, después de lo cual el profeta me pidió que llevara a mi hermana a ocupar el número 10 en su mesón durante la estancia de ella en la ciudad. Pero como no podía estar mucho tiempo ausente de mi casa y mi negocio, pronto volvimos a Ramos, donde el día 5 de mayo, unas 3 semanas después, el profeta volvió a venir y en mi casa ocupó la misma habitación y cama con mi hermana que el mes anterior había ocupado con la hija del difunto obispo Patrice como su esposa. Y sobre este asunto, para la declaración de Johnson, véase el apéndice, bueno, como no lo vamos a ver ese apéndice. Bueno, sigamos. En algún momento de la primavera de 1843, José logró convencer a Emma de la inevitabilidad del nuevo sistema de matrimonio. Como muchas esposas mormonas después de ella, aceptó de mala gana dejar que su marido tuviera más esposas y ella podía elegirlas. Había 4 mujeres viviendo con ellos en ese momento bajo la tutela de José, las hermanas Patrice, Eliza y Emily, a las que había acogido tras la muerte de su padre, y después de que su legado se redujera considerablemente al pedirle prestado $10,000 de la herencia. Las otras 2, Sarah y María Lawrence, eran jóvenes huérfanas canadienses de 17 y 19 años que habían traído a Nauvoo una herencia de $8,000 en oro inglés. Después de muchas amargas dudas, Emma seleccionó a Emily y Elisa Patrick, que entonces tenían 19 y 23 años respectivamente, y la ceremonia se realizó el 6 de mayo de 1843. Emma no tenía ni idea de que estas chicas ya se habían casado con José unos 2 meses antes. Para salvar los problemas familiares, Emily escribió ingenuamente. El hermano José pensó que era mejor hacer otra ceremonia. La anotación de José en su diario para la fecha de estos matrimonios indica que le compró a Emma un nuevo carruaje. Pero fue un pequeño consuelo para ella. Sin embargo, desde esa misma hora, Emily escribió más tarde, Emma era nuestra amarga enemiga. Permanecimos en la familia hasta varios meses después de esto, pero las cosas fueron de mal en peor hasta que nos vimos obligadas a dejar la casa y encontrar otro hogar. Emma deseaba que dejáramos la ciudad. Aparentemente, Emma también consintió en el matrimonio de José con las hermanas Lauren, pero este fue el límite de su sacrificio. Se puso obstinadamente en contra de cualquier adicción y aunque temía que hubiera otras, no pudo haber soñado cuántas. Como era demasiado discreta para expresar abiertamente su amargura, el hogar del profeta le pareció al visitante casual que era la propia armonía. Los viajeros que se alojaron en el mesón aclamaron universalmente su serenidad y aplomo. La hermana Emma escribió Charlotte Haven a New England, es muy sencilla en su apariencia personal, aunque oímos que es muy inteligente y benevolente, tiene gran influencia con su marido y es generalmente querida. Nos dijo muy poco, toda su atención estaba suelta en lo que José decía. José añadió, hablaba incesantemente de sí mismo, de lo que había hecho y de lo que podía hacer más que otros mortales, y remarcó que era un gigante física y mentalmente. Solo los íntimos de José sabían que Emma lo regañaba incesantemente para que acabara con el matrimonio plural. Con el paso de los meses, el grupo de amigos en quien confiaba se redujo a ninguno, ya que uno a uno se volvieron fríos y sordos a sus quejas. Ocasionalmente expresó su amargura al segundo consejero de José, William Lamb, de quien sabía que se oponía rotundamente a la poligamia. No podía hacer nada para consolarla.
sabiendo muy bien el placer sensual que José sentía por alguna de sus esposas más jóvenes. Hiram Smith, que tenía varias esposas y no tenía las dificultades de su hermano con la primera, instó a José repetidamente a escribir la revelación sobre el matrimonio celestial. La tomaré y se la leeré a Elma, dijo un día al renovar el argumento, y creo que puedo convencerla de su verdad y de ahora en adelante tendrás paz. José respondió con una sonrisa irónica, no conoces a Elma tan bien como yo. Sin embargo, antes de pasar la tarde, se sentó y dictó a su secretario William Clayton la revelación más rápida y trascendental de su vida. Todo lo que había estado pensando y soñando en los últimos años, todo lo que había concebido sobre el cielo y el infierno y el sexo, que nunca antes se había atrevido a comprometer, el papel ahora lo dictaba con gran prisa. Después de una larga justificación de la poligamia por razones bíblicas, fue al meollo del asunto en un mandamiento especial a Elma de recibir a todas las que habían sido dadas a mi siervo José y de unirse a mi siervo José y a nadie más. El castigo por su desobediencia fue salvaje, pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios, y la destruiré si no permanece en mi ley. Pero si ella no obedece este mandamiento, entonces mi siervo José hará todas las cosas por ella, tal como él ha dicho, y yo lo bendeciré, lo multiplicaré y le daré 100 veces más en este mundo, de padres y madres, hermanos y hermanas, casas y tierras, esposas e hijos, y coronas de vida eternas en los mundos eternos. Luego siguió una declaración concisa de la nueva ley. Si un hombre se casa con una virgen y desea casarse con otra, y la primera da su consentimiento y él se casa con la segunda y son vírgenes y no han hecho voto a ningún otro hombre, entonces queda justificado. No puede cometer adulterio. Y si le son dadas de vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio porque a él le pertenece. Hiram le llevó la relación a Elma y volvió algún tiempo después enfadado y abatido. En toda su vida, dijo, nunca había sido tan abusado por una mujer. Cuando José lo escuchó, comentó en voz baja, te dije que no conocías a Elma tan bien como yo. A pesar de descargar su furia en Hiram, Elma se estremeció terriblemente al ver el manuscrito. Con tristeza le dijo a William Lamb, la revelación dice que debo someterme o ser destruida. Bueno, supongo que tendré que someterme. Pero con el paso de los días se volvió más valiente. Por muy inspiradas que hayan sido las revelaciones del pasado, sintió en su corazón que este era un brebaje de John C. Bennett y el diablo. Según Herman Kimball, Elma ahora amenazó con dejar a su marido por completo. La historia de la escritura de la revelación fue contada por William Clayton en una declaración jurada en 1874. Ve Registros Históricos, volumen 6, páginas 124 a 126. José le dio la revelación a Newell K. Winne, quien se la entregó a Joseph C. Kisbury, con órdenes de hacer una copia. Brigham Young obtuvo una copia de Winne en 1846. Fue publicada por primera vez en el suplemento del Deseret News en septiembre de 1852. La Iglesia reorganizada cree que la revelación fue modificada por Brigham Young, de quien se dice que introdujo todos los argumentos polígamos. Aparte de los testimonios de numerosos mormones de Utah que lo oyeron leer en Nauvoo y que más tarde juraron que se publicó sin cambios, hay declaraciones hechas por hombres que no siguieron a Brigham Young que deberían ser suficientes para eliminar cualquier duda sobre este punto. Ve la declaración jurada de Leonard Sobey el 14 de noviembre de 1883, publicada en D.H. Weiss, Doctrinas y Normas de los Mormones, en página 381, y el de William Lamb en su entrevista con W. Will en Thomas Jagger, del Profeta de Palmira, página 510. Bien, continuemos. La madre de José, que vino a vivir con ellos por esta época, aparentemente se puso de parte de Elma. Nunca he visto una mujer en mi vida, escribió Lucy en 1845, que soportaba toda clase de fatiga y penurias de mes en mes y de año en año con ese valor y celo y paciencia inquebrantados como ella lo ha hecho siempre, porque sé lo que ha tenido que soportar. Ha sido arrojada al océano de la incertidumbre, ha soportado las tormentas de la persecución y ha arrostrado la furia de los hombres y demonios, lo cual habría aplastado a cualquier otra mujer.
Había un núcleo duro de resistencia en Elma que José simplemente no podía desgastar. Ella le suplicó y lo acosó, amenazando y llorando, hasta que finalmente él trajo la revelación a casa y se la dio. Ella la tiró en la chimenea, le prendió fuego con una vela y vio con sombría satisfacción cómo las largas páginas se convertían en frágiles y rizados trozos de ceniza. La quema fue una victoria puramente simbólica. José había hecho una copia que tenía toda la intención de mostrar libremente a sus amigos. Pero esto al menos fue el final de la discusión de su parte y de las lágrimas de ella. Nunca más la humillaría pidiéndole que fuera testigo de una ceremonia de toma de esposa. Ni siquiera hablaría de un matrimonio plural en su presencia. Ella, por otro lado, nunca reconocería a alguna de las esposas de su marido, aunque llegaran a centenar sugerido por la revelación. Aunque ya no podía esperar a restaurar el núcleo de una relación familiar normal, al menos la cáscara se conservaría intacta. Como la revelación de la poligamia había amenazado con destruir a cualquier esposa que se negara a aceptar la nueva ley, el más literal de los hermanos, conociendo la actitud de Emma, esperaba plenamente que el Señor la destruyera. Brigham Young, que nunca se había sentido cómodo en presencia de Emma, juró que será condenada tan seguro como que está viva. Pero a este tipo de charla, José respondió con una claridad que detuvo la boca de los críticos. La tendré en el más allá, incluso si tengo que ir al infierno por ella. La noticia de que una revelación sobre el matrimonio plural se había puesto por fin por escrito pasó a través de la cadena de chismes clandestinos en Nabú. El 12 de agosto de 1843, José le pidió a Jairo que leyera el texto de esta a los miembros del Sumo Consejo. William Mass, el presidente Austin Cowles, cuya hija era una de las esposas de José, y Leonard Sobey fueron los únicos hombres entre los 12 presentes que se opusieron, pero lucharon con tal vigor que confundieron a todo el consejo. Gradualmente la jerarquía de la Iglesia se dividió en una facción polígama y una antipolígama, con William Land defendiendo a la minoría. Bueno, esta revelación está recogida en los Doctrinas y Convenios, sección 132, ¿vale? De acuerdo, para aquellos que lo querían saber. Emma trabajó en silencio contra la poligamia entre las mujeres. Sus maridos van a tomar más esposas, advirtió, y a menos que lo consientan, deben poner su pie en el suelo y mantenerlo ahí, que se plante. Por increíble que parezca, el grueso de la colonia mormona, que ahora contaba con más de 15.000 personas en la ciudad y sus alrededores, sabía poco o nada de la poligamia. En particular, los conversos ingleses, que ahora eran más de 4.000 en Nabú, se mantenían en la ignorancia. Nadie podía haberse aislado de los chismes sobre la práctica de las esposas espirituales, pero la mayoría aceptó la palabra de los líderes de la Iglesia de que este sistema había desaparecido con la expulsión de John C. Bennett. Charles Hammond escribió a su casa en un horror de niña el 8 de septiembre de 1843 que el apóstol Adam había regresado de una misión en Inglaterra con una nueva esposa e hijo y había persuadido a su primera esposa para que la aceptara. ¡Uy, qué bueno! No puedo creer, concluyó, que José vaya a sancionar tal doctrina. Es decir, la doctrina establece que para casarse con una mujer tenía que tener consentimiento de la primera esposa. Y este hombre ya se había casado sin que lo supiera la primera mujer. Increíble. José se sumó al desconcierto e incredulidad dentro de Nabú, a excomulgar sumariamente a cualquiera que fuera sorprendido predicando o practicando la poligamia sin su autorización. Nunca hay más que uno en la tierra, a la vez a quien se le confiere el poder y sus llaves, escribió. Y he dicho constantemente que nadie debe tener más de una sola esposa a la vez, a menos que el Señor ordene lo contrario. Mientras había confusión y dudas en Nabú, los antimormones de la vecina Wausau estaban universalmente convencidos de que los matrimonios polígamos formaban un laberinto dentro de la iglesia. El 7 de febrero de 1844, el Wausau Messenger publicó un poema de 13 estrofas llamado La lamentación de un oioano que por falta de más esposas, que mostraba que el contenido de la revelación era prácticamente propiedad pública. Y esto dice el poema. Una vez pensé que tenía gran conocimiento, pero ahora veo que pequeño es. También pensé que tenía religión, pero ahora veo que así no es, porque solo tengo una esposa y no puedo tener más.
y la doctrina dice que no me salvaré a menos que tenga 10. Bueno, esto en inglés como decir, pega. Una gloria 10 veces mayor, ese es el premio. Sin ella estáis perdidos, mientras con ella brillaréis tanto como el radiante sol. Allí brillaréis como grandes dioses, para crear mundos hermosos, al menos uno para cada esposa que llevéis con vosotros. Ninguna de las esposas plurales de José reconoció públicamente haber concebido un niño de él, lo que no es sorprendente en vista de la delicadeza natural del tema y el abrumador secreto que había nublado las estadísticas vitales de los matrimonios polígamos a lo largo de toda la historia mormona. Pero muy poca información sobre las esposas estaría disponible para su publicación si no fuera por el hecho de que fue suscitada por los líderes de la Iglesia de Utah en años posteriores para responder al obstinado argumento del hijo mayor de José, quien fundó una iglesia separatista basada en gran parte en el argumento de que su padre no tenía otra esposa que Emma. Hay algunas pruebas de que Fanny Alger le dio un hijo a José en Kirtland, y como hemos visto, el joven Oliver Buen, nacido en 1839 o 1840 de Priscindia Huntington Buen, bien podría haber sido su hijo. Un escritor afirmó que la hermana de Priscindia Cina concibió un hijo del profeta mientras su marido Henry Bellacus estaba en una misión de Inglaterra. Si es así, el niño debe haber muerto en la infancia. La leyenda entre los descendientes de Levi W. Hancock señala a otro hijo del profeta. Si la leyenda es cierta, el niño probablemente fue John Reed Hancock, nacido el 19 de abril de 1841 en Nauvoo. Curiosamente, el siguiente hijo de Hancock, nacido considerablemente después de la muerte de José Smith, se llamaba Levinson. Como para satisfacer cualquier duda de que Levi Hancock era en verdad el padre. La señora Mary Rollin Lisner, que se casó con José en febrero de 1842, dio a luz un hijo en 1843 que puede haber sido tan fácilmente el hijo del profeta como el de Adam Lisner. Lisner se llevó a su esposa lejos de Nauvoo varios meses después de su matrimonio con José. Nunca se unió a la iglesia. La señora Orson Hyde tuvo dos hijos en Nauvoo. Orson Washington el 19 de noviembre de 1843 y Frank Henry el 23 de enero de 1845. Estos chicos podrían haber sido hijos de José. Moroni Pratt, hijo de la señora Pally P. Pratt, nacido el 7 de diciembre de 1844, también podría ser añadido a esta lista. De las 6 esposas que vivieron durante largos periodos en el mesón, al parecer solo la poetisa Elisa Snow, de 39 años, concibió un hijo. Parece que tanto ella como Emma estaban embarazadas en la primavera de 1844. Elisa debió estar dividida entre el temor de las consecuencias y la exaltación ante la perspectiva de enfrentarse al mundo como madre del hijo de un profeta. Sucedió que su dormitorio en el mesón estaba a la izquierda de José y el de Emma a la derecha, según la tradición de la familia Snow. Elisa apareció en la mañana en el mismo momento que José y la envolvió en un rápido abrazo. En ese momento Emma abrió su propia puerta y en una repentina y terrible furia, porque aparentemente había confiado en Elisa por encima de todas las demás mujeres, tomó un palo de escoba y comenzó a golpearla. Elisa trató de huir, tropezó y cayó por las escaleras. Aún no contenta, Emma la persiguió en un frenesí que José no pudo detener y la echó de casa en camisón. Para entonces todo el mesón estaba despierto. El joven Joseph y Alexander lloraron y asustados por la histeria de su madre y rogándole que fuera amable con la tía Elisa que adoraba. José finalmente calmó a su esposa y le ordenó indignado que devolviera a Elisa su habitación y sus derechos en la casa. La caída, se dice, resultó en un aborto espontáneo. Después de la muerte de José, Elisa se casó con Brigham Young, pero no tuvo hijos. Considerando que de las 50 o más mujeres con las que José se casó, todas excepto 4 o 5 eran lo suficientemente jóvenes para tener hijos, y al menos 18 estaban en la adolescencia o eran veinteañeras, muchas de las cuales más tarde tuvieron familias numerosas, es asombroso que nunca haya salido a la luz evidencia de otros niños que no sean estos. El hecho de que después del escándalo de Fanny Alger,
José durante mucho tiempo seleccionara deliberadamente y casi exclusivamente mujeres casadas indicaría por lo menos un deseo abrumador de evitar una repetición de este tipo de problemas. Incluso el fiel Jedediah Grant sintió la necesidad de excusar el hecho de que José tomara tantas mujeres casadas. ¿Quería el profeta José la esposa de cada hombre que pedía? No, el gran objetivo era probar al pueblo de Dios para ver qué había en ellos. Pero una vez que José comenzó a casarse en serio con las vírgenes prescritas por la revelación, parecía que lanzó la advertencia a los vientos. Tal vez había aprendido algún método primitivo de control de la natalidad del sofisticado Bene, que había sido profesor de partería, así como abortista. Robert Dale Owen y Charles Canton, los primeros grandes exponentes de Estados Unidos del control de la natalidad, habían publicado a principios de los años 30 sus famosos tratados Filosofía Moral y Frutos de la Filosofía o el compañero el compañero privado de los matrimonios jóvenes de la gente. Se había vendido miles de copias, si bien los métodos que estos tratados detallaban no eran en absoluto infalibles, se basaban en una respetable ciencia médica y no en la brujería. Bennett debía estar ciertamente familiarizado con estas publicaciones. O José podría simplemente haber aprovechado los francos anuncios del New York Herald y otros periódicos de artículos como las píldoras femeninas portuguesas, la maravilla y admiración del mundo que, sin embargo, no deben ser usadas durante el embarazo, ya que seguramente producirán un aborto durante ese periodo. Doctor Converse Mines Bosch, enviado discretamente por los polvos preventivos de Madame Rester, el único remedio suave, seguro y eficaz para las damas casadas cuya salud prohíbe un aumento demasiado rápido de la familia. Puede ser que la evidencia de otros niños nacidos de José yace integrada entre los manuscritos de la biblioteca de la iglesia en Salt City, que las autoridades mormonas originalmente no están dispuestas a publicar por deferencia a las propias mujeres quienes naturalmente resentirían el tener sus secretos íntimos expuestos a la burla de los gentiles. Y ahora que la poligamia entre la mayoría de los mormones ha muerto, los líderes no están ansiosos de volver a enfatizar el hecho de que su profeta la practicó. Ciertamente están ansiosos por olvidar la magnífica desmesura con la que cumplió el nuevo convenio matrimonial, porque una vez que José logró a su satisfacción revolucionar el concepto puritano del pecado, no había nada que lo detuviera. Bueno, aquí hago una anotación personal de lo que yo he estudiado en la historia, y es que se hizo una comprobación si José Smith había tenido hijos con sus esposas plurales, y hubo una mujer que dijo que su hijo era de José Smith y se le hizo la prueba de ADN y no lo era. Es decir, no se logró obtener ni demostrar que José había tenido hijos con sus esposas plurales. Bien, hasta aquí el capítulo de hoy, del 24, las esposas de José Smith. La siguiente semana, si nada lo impide, veremos el capítulo 25, candidato a ser presidente de los Estados Unidos de América. Hasta entonces, deseo que tengáis una buena semana, pasarlo bien, ser buenos, no hagáis mal a nadie. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego.